生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 251 al 255. William ya había sugerido reemplazar los brazaletes por cinturones, e incluso lo había implementado entre sus soldados hombres lobo. Recientemente, también investigaba cómo usar el Capacius Extremis para ocultar una armadura completa dentro de un brazalete. Si lo lograba, no tendría un ejército de guerreros de cara de carta. TSK, de repente quiero que Lupin me muerda para poder intentar transformarme. Aparte de unos pocos días al mes, esta licantropía es bastante genial. Espera, ¿eso no significaría que dominaría 3 formas de transformación directamente? Al pensarlo, los ojos de William se iluminaron de repente, sintiendo cada vez más que el plan era factible. Por supuesto, la premisa es que el animago convencional y el animago de la técnica secreta no entren en conflicto. En ese momento, primero, ver en qué puede transformarse, luego usar su animal más débil en la forma secreta, y finalmente transformarse en un hombre lobo. Vaya. ¿Acaso no le asustan los ataques sorpresa siendo un mago tan frágil? Pero la capacidad de autocuración de los hombres lobo en este mundo es como la de los cuentos de hadas, mucho más fuerte que la de la gente normal. Para entonces, siempre y cuando no reciba una maldición asesina, solo tendrá que girar el brazalete. No, aún no hay que apresurarse. William hizo una pausa. Aún no sabía cuánto tiempo debía sostener esa hoja, persistir durante un mes cada vez, no podía tragarla ni usar hechizos para controlarla. Con razón el número de animagos convencionales era tan escaso. ¿Requería paciencia y un poco de suerte? Se lo preguntó a la profesora McGonagall. Ese gato había fracasado 4 o 5 veces antes de lograrlo. Preparado para una larga batalla, William respiró hondo, tragó saliva, el movimiento de tragar hizo que su forma se congelara ligeramente, milímetros. Cada octubre, las tierras altas escocesas siempre estaban cubiertas de llovizna. El aire gélido, envuelto en capas de nubes, se cernía sobre el castillo. Una sensación de somnolencia invadía a todos en el castillo al aparecer, como de costumbre, la gripe anual. Achú en la sala común de Gryffindor, un cálido fuego crepitaba en la chimenea. Sentado en el sofá cercano, Harry se sonó la nariz con fuerza y sacudió la cabeza somnolienta. Haciendo un esfuerzo por mantenerse despierto, aceptó la taza de agua caliente que Hermione le ofreció. Lógicamente, después de tragarme una botella de poción mágica, debería estar bien. Al ver a Harry tan enfermo, Oliver Wood apretó los dientes con disgusto. Como tenían que entrenar bajo la lluvia todas las semanas, todo el equipo de Quidditch de Gryffindor estaba resfriado. Pero después de que la señora Pomfrey les diera una poción mágica, todos recuperaron su vitalidad, excepto Harry, que seguía indispuesto. Espera, Wood, no estarás pensando en llevar a Harry a entrenar así, ¿verdad? Desde un lado, se oyó la exagerada pregunta de George Weasley. Miró fijamente a Wood, y a su lado, Fred intervino. ¿Cómo puedes llamar a eso entrenamiento? Eso es claramente un asesinato. TSK, ustedes dos, lárguense, solo estoy tratando de, no importa, Potter, descansa bien y mejórate pronto. Oh, Harry respondió débilmente. Estaba algo confundido sobre la gravedad de su enfermedad. Después de todo, había tenido gripe los 2 años anteriores, pero con una poción mágica no se curó al instante, aunque se recuperó por completo tras una buena noche de sueño. Seguro que no es porque haya estado consumiendo demasiadas pociones mágicas y haya desarrollado resistencia. Sí, Harry seguía empeñado en disfrazarse del Capitán Flamead, con las llamas verdes ardiendo con tenacidad. Tras toser 2 veces, Harry estaba a punto de hablar cuando vio a Hermione, que acababa de darle agua y se había vuelto a sentar, tensarse de repente. Luego miró el reloj de la pared, se disculpó rápidamente sin decir palabra y salió disparada como una flecha hacia las escaleras del dormitorio de las chicas.
Harry abrió la boca confundido, y de repente una burbuja de mocos escapó de su nariz. Tos desconcertado, apartó la ridícula escena de un manotazo y apenas había levantado la cabeza cuando Hermione, que se había marchado hacía menos de un minuto, regresó de repente. Se acercó a Harry con un tono algo extraño. Harry, el profesor Snape quiere verte, de acuerdo, el señor William quiere verme, espera, ¿quién dijiste que quería verme? Al oír el nombre, la mente adormecida de Harry se despejó de repente. Se detuvo un momento, preguntando con incredulidad. No sabía por qué, pero últimamente, los mensajes de William para él y Cedric siempre eran entregados por Hermione, así que automáticamente asumió que era William quien lo buscaba, pero... ¿qué quiere Snape? ¿Por qué esa vieja bruja lo está molestando sin motivo? ¿Lo ofendió recientemente o algo así? No. La voz de Hermione no era baja, así que, naturalmente, los que estaban cerca también la oyeron. Ron levantó la vista de su partida de ajedrez mágico y miró a Harry con compasión. Estás perdido. ¿Yo, qué hice? Harry tartamudeó, preguntando. No lo sé, pero el señor William también está allí. Cuando Hermione terminó de hablar, Harry finalmente sintió un poco de alivio. Mientras no tuviera que enfrentarse a Snape solo, podría con ello. Dicho esto, se levantó del sofá, pasó de largo a los demás y caminó hacia la salida de la sala común. Justo después de apartar el retrato de la dama gorda, Harry se encontró con el rostro de Snape, que parecía tan sombrío como la suela de un zapato. El humor de Snape era evidentemente malo. Su rostro estaba tan sombrío como un caldero. Su aura lúgubre hizo que los estudiantes que lo rodeaban y querían saludar a William se dispersaran. Sígueme. Snape habló concisamente. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la escalera sin esperar respuesta a Harry. ¿Qué está sucediendo? Completamente desconcertado, Harry miró a William, que sonreía y estaba cerca, sorbió por la nariz y preguntó con curiosidad. William no le respondió, solo lo miró indicándole que lo siguiera. Tras un mes de pruebas, había decidido guardar silencio hacía 3 días. Solo quedaban 2 días para que terminara el plazo de un mes para guardar la hoja, y nadie iba a hacerle romper su meditación silenciosa. Así pues, los 3 siguieron adelante con Snape a la cabeza, y los otros 2 lo siguieron hasta las mazmorras de Slytherin, llegando al aula de pociones. Una vez cerrada la puerta, un olor algo desagradable inundó la nariz de William, haciéndole arrugarla. Su mirada se posó en el caldero humeante sobre el escritorio. Si no se equivocaba, bueno, parecía que Harry se iba a meter en un buen lío. William se rió para sí mismo con desdén. Al fin y al cabo, él no iba a ser quien se lo bebiera. Tal como William esperaba, Snape se dirigió rápidamente al escritorio, vertió un líquido espeso de color marrón grisáceo del caldero, luego vertió el líquido aún humeante, que parecía cal viva en agua, en una copa y se la llevó a Harry. «Bébelo». La voz de Snape era muy tranquila, pero para Harry, sonaba como los susurros de un demonio. El chico, con los ojos desorbitados por el terror, miró la taza, que parecía sacada del infierno, y dio un trago con dificultad. ¿Cómo describir este olor? Bueno, digamos que Harry sintió que sus senos nasales, que habían estado bloqueados durante los últimos 3 días, se habían despejado. William ya había retrocedido 2 pasos y se había tapado disimuladamente el segundo bolsillo del lado derecho. Kabuda seguía dormido allí dentro y no quería que el olor lo mantuviera dormido para siempre. ¿Qué es esto? Harry tragó saliva con dificultad, mirando inconscientemente a William. Espera, ¿por qué estaba tan lejos? En ese momento, Harry se dio cuenta de que William se había alejado 8 metros, con una expresión de impotencia en el rostro. ¿Qué es esto? Es una poción mágica modificada. William ya le había comentado esto a Dumbledore, y después de un mes, Snape finalmente la había preparado. Pero la presentación, bueno, mientras sea efectiva. Además, William no creía que Snape pudiera hacerle daño a Harry, sobre todo después de comprender la relación entre Snape y los padres de Harry. En cuanto a si era desagradable beberlo, al fin y al cabo, él no era quien lo bebía.
Tras un largo silencio, Harry parpadeó sin comprender. Ninguno de los otros dos tenía ganas de explicarle nada y permanecieron mirándolo fijamente en silencio. Después de un momento de silencio, Harry finalmente respiró hondo, reunió valor y alzó la copa. Mientras el líquido se balanceaba, un olor penetrante y refrescante invadió la nariz del niño. Harry casi escupió la mitad antes incluso de empezar a beber. ¿Qué olor es ese? Tras salir del aula de pociones y ver a Harry con el rostro algo pálido, William dudó un instante antes de ceder finalmente y preguntar. Sin embargo, en cuanto pronunció la última sílaba, empujó la hoja de mandrágora, que había sostenido en su boca durante 28 días, contra su paladar con la lengua. Mientras abriera la boca para hablar, la cosa se deslizaría a su alrededor, completamente inevitable. Al oír las palabras de William, Harry saboreó involuntariamente el gusto por un instante, incluso relamiéndose los labios, y luego se estremeció incontrolablemente. Fue aterrador. Si era posible, sin importar el costo, no quería volver a pasar por eso jamás en su vida. Después de que vomitara, Snape simplemente lo miró con rostro impasible. Si no hubiera sido por su fuerte resistencia, y por haber vaciado finalmente la mitad de la taza, ese viejo espíritu murciélago probablemente no habría tenido intención de darle un reemplazo, pero aún así, la que le dio seguía luciendo tan mal como agua turbia. ¿Y qué hay de no beberlo? Era imposible. William le había mencionado antes la posibilidad de modificar la poción, pero no le dijo cuándo, ni que Snape fuera quien la modificaría. Después de todo, William se había vuelto bastante reservado con las palabras para entonces, ya que había tenido la hoja en sus manos durante medio mes, temiendo que un fracaso pudiera llevarlo a saltar del despacho del director frustrado. Harry, por su parte, había estado algo mareado últimamente a causa de un resfriado, sumado al aura opresiva de Snape. No se acordó del asunto hasta que tuvo la poción en la mano, pues, sinceramente, parecía sumamente peligrosa. Si William no hubiera estado allí, Harry sin duda habría pensado que esa era la forma que tenía Snape de intentar matarlo. Jejejeje, Snape agita la mano, la puerta se cierra de golpe, SSS. ¡Qué aterrador! En cuanto a los efectos de la poción, bueno, Harry no los sintió, pero a diferencia de la que le dio William, esta no le dejó con la sensación de cabeza en llamas. De hecho, una vez que el líquido entró en su estómago, las llamas que ardían constantemente sobre su cabeza desaparecieron. Pero, aparte de eso, no parecía haber ningún cambio, excepto que la poción era tan difícil de tragar que Harry todavía tenía ganas de vomitar incluso ahora. Y su estómago no dejaba de temblar, como si protestara furiosamente. Suspiró. William dejó escapar un suspiro, dándole una palmada en el hombro a Harry con una mirada llena de impotencia, cuyo significado era claro. Está bien, si no quieres hablar de ello, no tienes por qué hacerlo. ¿Qué tan grave era? Era evidente. Cuando escuchó por primera vez que Dumbledore le confiaría este asunto a Snape, no le dio mucha importancia. Solo ahora se da cuenta de que el viejo sin duda le gastaría alguna broma a Harry mientras cumplía con sus deberes. Ese tipo de poción puede que no sea deliciosa, pero ciertamente no debería ser tan mala. Lograr que tuviera ese aspecto fantasmal sin perder su potencia, sinceramente, fue una verdadera carga para Snape. Harry. Gracias, ay. La razón, como William ahora comprendía, era naturalmente el rostro de Harry, que era la viva imagen de su padre, James. William había oído fragmentos de la historia de Snape y Lily por boca de Lupin. Aunque el conocimiento de Lupin era algo vago, seguía siendo un chisme explosivo, impactante. Un profesor de pociones de Hogwarts admiraba a la madre del Salvador. Eso es absolutamente alucinante. Por supuesto, no se trataba solo de la curiosidad de William, sino que lo descubrió casualmente en los sueños de Harry. Entonces, empezó a recopilar información sobre Dumbledore y Grindelwald, y con Lupin cerca, preguntó al respecto con naturalidad. Bueno, la verdad es que era él quien chismorreaba. Honestamente, ¿a quién no le gustan los chismes jugosos? En cuanto a la palmada en el hombro que le dio a Harry, el consuelo que contenía era evidente.
Después de todo, Harry aún necesitaba tomar la poción hasta que él y Dumbledore pudieran descubrir la verdad detrás del resurgimiento, pero a la vez el letargo del alma del pequeño Tom en su cabeza. Probablemente fue un proceso largo, y antes de que eso suceda, ¿con qué frecuencia repitió Snape? Una vez cada 2 semanas. Incluso con más frecuencia que las transformaciones de Lupin, por no mencionar que ahora las pociones de Lupin saben a fresas. En cuanto a si William debería tomar la receta de la poción para mejorarla, es poco probable. Después de todo, Snape era bueno preparando pociones y no envenenaban a nadie, así que el tema del sabor no era asunto suyo. ¿Por qué pedir la receta sin motivo? Hay que respetar la propiedad intelectual individual. Incluso los motivos de William para mejorar la poción de veneno de lobo fueron que el inventor no la recomendaba y que tenía a su cargo a varios hombres lobo, muchos de los cuales trabajaban en el circo. La mayoría le habían jurado lealtad a William, así que mejorarla era lo más lógico. Si Lupin fuera el único hombre lobo que existiera, no se molestaría en hacer ese esfuerzo. Al fin y al cabo, la poción original era bebible. El tema quedó zanjado y, a partir de entonces, dado que Harry seguía reflexionando sobre la poción y William practicaba la meditación silenciosa, ninguno de los dos habló mientras se dirigían al salón, donde se toparon con una cara conocida. «Hola, chicos mayores, y Harry, ¿dónde habéis estado?» Hermione, agarrando una pila de libros voluminosos, pasó apresuradamente, aparentemente con la intención de devolverlos a la biblioteca. No tenía otra opción, ya que, aunque William había acumulado subrepticiamente bastantes libros de la biblioteca de Hogwarts, estos palidecían en comparación con la vasta colección de Hogwarts. Así pues, tras agotar las provisiones de William hasta la última partícula, el principal campo de batalla de Hermione volvió, naturalmente, a su fiel biblioteca de Hogwarts. Sin otra opción, la búsqueda en los registros sobre el cristal Seid se profundizó cada vez más, a través de libros que abarcaban meses. Hermione solo encontró fragmentos en unos pocos, mientras que en la biblioteca abundaban innumerables otros que describían objetos similares. Aunque muchos se superponían, existían variaciones distintivas, lo que obligó a Hermione a ir desentrañando la información poco a poco. De lo contrario, definitivamente faltaría algo. «Nos vamos, espera, ¿no me llamaste?» Harry parpadeó confundido, pues la pregunta de Hermione le pareció un tanto extraña. Al fin y al cabo, Hermione le acababa de decir que Snape lo estaba buscando. ¿Cuánto tiempo hacía de eso? Aunque se había estado preparando mentalmente durante un buen rato, había pasado menos de media hora. ¿Se ha vuelto loca leyendo? ¿En serio? El tono de Hermione se elevó instantáneamente 8 tonos al mirar instintivamente a William, que estaba a su lado, y ver que él también asentía con la cabeza. Vale, puede que lo haya olvidado, ¿no tenías algo que decirle al señor mayor? Hermione soltó una risita, agarró su pila de libros de texto y salió rápidamente. Aunque tenía muchos libros, con la ayuda de hechizos de levitación no le resultó demasiado difícil. Sin embargo, controlarlos simultáneamente con su precisión mágica era un poco complicado, y requería bastante fuerza en los brazos. Así pues, tras decir esto, la figura de Hermione ya había desaparecido al doblar la esquina del vestíbulo. Suspiró. Al ver la espalda de la chica, William se quedó un poco callado, es una chica tan trabajadora y emprendedora. Hermione ahora no solo se ocupa de todas sus asignaturas académicas, sino también de sus deberes, ayuda a William con la investigación, recopila información, practica encantamientos, duerme y descansa. Ahora el día de Hermione apenas dura 2 días y medio. Desde la luna llena del mes pasado hasta ahora, en realidad, ha pasado casi un mes, y Hermione ha vivido 4 meses enteros, quizás incluso más. Ni en esta vida, ni siquiera en la pasada, William había visto a una trabajadora tan obstinada. Bueno, en realidad no, pero hablando en serio, la reciente actividad de Hermione lo tiene un poco asustado. En la biblioteca, en la sala de los menesteres, en cualquiera de esos 2 lugares, se nota la presencia de Hermione. La chica parece estar completamente inmersa en su propio ritmo, pero William siempre siente que seguir así acabará provocando problemas.
Y lo que es más importante, al ritmo actual de Hermione, para la Pascua del año que viene probablemente habrá leído por encima todos los libros de la biblioteca de Hogwarts. Es aterrador. William teme de verdad estar empobreciendo a una niña tan prometedora con su influencia, y eso sería un verdadero crimen. No, quizás sea mejor tomarse un tiempo e informarle al profesor Meow. Después de todo, la tarea de investigar el cristal Seig no es urgente. Ir despacio está bien. Sacar a Hermione de este estado primero es necesario para evitar que la acusen de explotar mano de obra gratuita, o peor aún, de trabajo infantil. ¿Y si lo ahorcan con una farola? No es un capitalista diabólico. El diablo no merece semejante culpa. Al pensar en esto, William dejó de darle vueltas a los problemas de Hermione y se volvió hacia Harry, quien dudaba, sin llegar a decir nada. Recordando las palabras de Hermione antes de irse, parecía que Harry tenía algo que decirle. ¿Por qué tanta indecisión? Con ese pensamiento, William levantó la mano y le dio un golpe en la nuca al chico. En ese momento, ambos se encontraban en la entrada de la escalera que conducía a la sala común del sótano de Hufflepuff. William miró fijamente a Harry, indicándole que hablara rápido, pues quería seguir practicando la meditación silenciosa y necesitaba un lugar tranquilo para no volver a fracasar. Señor, ¿podría firmarme un permiso para ir a Hogsmeade? Harry abrió mucho los ojos y se encontró con la mirada de William. Parecía haber tomado una decisión. Cerró los ojos, apretó los dientes y preguntó directamente. Interrogación de cierre. Cuando puse este signo de interrogación, no fue porque yo tuviera un problema, sino porque siento que tú tienes un problema. ¿Cómo puede este niño pensar que puede firmar un formulario de carta a los padres? ¿De verdad me tomas por tu padre? Ante la mirada perpleja de William, Harry también se sintió algo avergonzado. Había intentado todo lo posible. Para conseguir una firma, tuvo que acceder a las exigencias del tío Vernon, pero al final, casi dejó a su tía gravemente herida, incapaz de obtener la firma de los Dursley. Más tarde, pensó en otras maneras, como preguntarle a la profesora McGonagall, pero el resultado fue obvio. McGonagall no estuvo de acuerdo. Sin un formulario, no podía ir a Hogsmeade, pero Harry no quería perderse ese día bajo ningún concepto. Ya sabes, Fred y George no paraban de hablar maravillas de Hogsmeade en la sala común, mencionando Neiduques, la posada Las Tres Escobas, la tienda de bromas de Sonco, y la casa de los gritos. Cada una de ellas despertaba el lado juguetón de Harry. Para nada. A los niños de esta edad les encanta jugar, y William no tenía objeciones, siempre y cuando Harry siguiera con sus estudios y su entrenamiento. No es ningún demonio. Fíjense en Cedric y Cho-chan, que pasan todos los días juntos. No interfirió en absoluto. Ya terminaron el programa de séptimo año, ¿por qué no tomarse un descanso? Dado que la sala de los menesteres ya no necesita tareas domésticas, pues Dobby teme que alguien le quite sus trabajos, esas tareas no son suficientes para él. Cada vez que William termina de comer y quiere usar magia para lavar un plato, Dobby se lo impide. Es más, ahora Cedric puede resistirlo durante 3 minutos bajo su supervisión, lo cual es todo un logro entre los magos menores. Salvo en el caso de esas poderosas maldiciones malignas, William no se contiene mucho. Por supuesto, no ha utilizado magia antigua. Por lo tanto, William no se molestó con Cedric. Si Cedric tuviera la edad adecuada, podría solicitar directamente convertirse en Auror. Sin mencionar que, en cuanto a sus funciones oficiales, desde una perspectiva puramente de combate, Cedric es sin duda excepcional. Claro está, esto se debe en parte a la reciente presión de Fudge para reducir personal en la oficina de Aurores, lo que ha provocado una escasez de personal altamente calificado. Incluso para las investigaciones, tenemos que confiar en esos ancianos. ¿Qué tal si simplemente reemplazamos al ministro de magia? Porque da la sensación de que ese ministro llamado Fudge está intentando entrometerse en Hogwarts. Tras haber reunido a un grupo de mortífagos, entre los que se encuentra Malfoy, William ahora percibe con gran claridad las intrigas políticas en el reino mágico, especialmente las discusiones entre Fudge, el Ministerio de Magia y Dumbledore sobre el despliegue de dementores. Señor.
Al ver a William aparentemente absorto en sus pensamientos, Harry abrió la boca con impotencia. William, sobresaltado, guardó silencio por un momento, luego le dio una palmadita en el hombro al niño con una expresión de impotencia. No puedo ayudarte, no soy tu padre y no estoy en posición de hacerlo. Además, la situación afuera es muy grave, con un mortífago fugitivo al acecho. Si bien el entrenamiento en combate real bajo presión va bien, no se está confiando demasiado. Busquemos a Lupin más tarde y que le dé a Harry un poco más de práctica. Ahora que la poción está lista, es hora de añadir oclumancia a la lista. Sin darse cuenta de que tenía más obligaciones que cumplir, Harry suspiró. Solo estaba probando suerte con esa pregunta. Quizás Sirius no había venido a Hogwarts después de todo. De hecho, aunque consiguiera la firma ahora, no podría marcharse pasado mañana. Al fin y al cabo, la profesora McGonagall ya había recogido los formularios hacía una semana. No había otra opción, ya que la calma reinaba desde hacía mes y medio. Harry no pudo evitar pensar que esas preocupaciones eran un tanto exageradas. Quizás Sirius no lo buscaba y simplemente estaba disfrutando de su fuga de prisión. Evidentemente, los adultos no opinaban igual. Harry se tocó el estómago y permaneció en silencio durante un buen rato, aceptando finalmente la realidad de que debía quedarse en Hogwarts. El tiempo pasó volando, y 2 días transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Sentado en el balcón, contemplando el cielo oscuro y nublado, y a Lupin, que ya se había transformado en hombre lobo a su lado, William asintió. No está mal. ¿Y si el día de luna llena resultaba nublado? ¿Cómo sabría la hora? Esto funciona a la perfección. Ahora, Lupin es el verdadero cronometrador. La licantropía era diferente a la de los legendarios hombres lobo. Su transformación dependía del momento, no de la presencia de la luna. Pero el ritual del animago era diferente. Si la noche de luna llena estaba nublada, todo tendría que empezar de nuevo. Esto era inaceptable. Llevar las hojas de mandrágora durante otros 30 días sería una tortura insoportable. Por lo tanto, la sala de los menesteres demostró su valor. Con este pensamiento en mente, William volvió la cabeza. Al recibir la señal, Dobby asintió, chasqueó los dedos ligeramente y, al instante siguiente, la traviesa luz de la luna se filtró entre las nubes, con la luna blanco-plateada suspendida en silencio como si nunca hubiera desaparecido. Jeje, William sonrió feliz y luego sacó varios objetos que había preparado hacía tiempo, como un mechón de cabello, una cucharadita de plata con rocío intacto por la luz del sol y la crisálida de una polilla con cara de espectro. Los colocó junto con las hojas de mandrágora, ahora irreconocibles, en un pequeño frasco preparado, dejándolos expuestos a la luz solar durante el tiempo suficiente. Luego, lo selló, antes de que llegue la próxima tormenta, esta poción no debe ver la luz del día ni a ninguna persona. Aunque ahora podía invocar lluvia y truenos desde la sala de los menesteres, aún necesitaba recitar hechizos, y no podía prescindir de ello por completo. Tampoco bastaba con hacerlo con poca frecuencia. En aquel entonces, el profesor Meow esperó casi un año. Durante ese año, cada amanecer y atardecer, debía apuntar la punta de su varita a su corazón y recitar el hechizo. Amado, ánimo, animado, animagus no debe interrumpirse, y durante ese tiempo, uno incluso podía sentir el latido de un segundo corazón en su pecho. William no pensaba esperar un año, pero tampoco podía terminar demasiado pronto. Primero planeaba esperar un mes. Si no llovía durante ese tiempo, pero sentía la segunda emoción, simplemente haría que lloviera en la sala de los menesteres. Al fin y al cabo, todo empezó allí, así que un poco de lluvia no contaría como trampa. Tras terminar todo esto, William miró a Lupin, que estaba completamente aburrido y limándose las uñas a su lado, sin palabras. El impulso de quejarse, reprimido durante un mes, era ahora incontrolable. Oye, Harry, no te preocupes demasiado. Te traeremos caramelos de Honeyduques. Así es, traeremos cargamentos. En el vestíbulo, hoy era el primer día de puertas abiertas de Hogsmeade del semestre y también a Joen, pero Harry aún no había recibido permiso para salir, así que solo pudo despedirse de Ron y Hermione en la puerta.
Para entonces, el vestíbulo, que originalmente estaba abarrotado, ya se había vaciado casi por completo, y Ron y Hermione tenían que marcharse ya. No había otra opción. El portero, el señor Filch, ya estaba bastante impaciente, con la mano derecha apoyada en la puerta y la mirada fija en ellos. Si Ron y Hermione no se marchaban ahora, Filch probablemente cerraría la puerta y se iría. Está bien, no te preocupes. Harry negó con la cabeza e intentó hablar con un tono despreocupado. Nos vemos en el banquete esta noche, diviértete. Además, tengo que ir pronto a la biblioteca para terminar mi trabajo de la clase de pociones. Ese viejo espíritu murciélago, Snape lo había estado vigilando desde aquella vez que bebió la poción. Al oír las palabras de Harry, Ron parpadeó confundido. ¿Acaso el plan no era esperar y copiar a Hermione juntos? ¿Cómo podía su recién descubierta aliada traicionar la revolución de esa manera? ¿De verdad vas a la biblioteca? ¿Qué tal si? Antes de que Ron pudiera decir algo más, Hermione pareció recordar algo de repente, sus ojos se abrieron de sorpresa, abrió la boca como si quisiera decir algo pero dudó. Sí, ¿por qué? Oigan, chicos de allá. ¿Van a ir o no? Antes de que Harry pudiera asentir, ya se oían los gritos impacientes de Filch, acompañados del crujido de la puerta de madera, y las sombras parpadeaban en el vestíbulo. Estaba a punto de cerrar la puerta. Oye, espera. Hermione, ¿de verdad tenemos que irnos? Ron interrumpió su conversación, levantó la mano para agarrar el brazo de Hermione, y los dos corrieron rápidamente hacia la puerta, desapareciendo bajo la lluvia entre los gruñidos y maldiciones de Filch. Pequeños mocosos, intentando escabullirse. Cuando la puerta principal del castillo se cerró, Filch terminó con la lista y se acercó a Harry, mirando fijamente al chico que tenía delante y gritándole con rabia. No, no lo hice, solo, replicó Harry en voz alta. Oh, no lo hice, solo pasaba por aquí, HMPH, he visto a muchos niños escurridizos como tú. Muy bien, vete, no dejes que te atrape. Filch interrumpió impacientemente la discusión de Harry, empujando al chico fuera del salón, y luego lo ignoró, tarareando una pequeña melodía mientras caminaba hacia el salón del portero en el castillo. Gracias a que la señora Loris se encontraba bien, su humor había sido bastante bueno últimamente, de lo contrario no habría dejado escapar a ese chico tan fácilmente. HMPH, con esa actitud astuta, ¿todavía dices que no estás buscando una oportunidad para escabullirte? ¡Ja! Observando el pasillo con poca gente, Harry permaneció en silencio por un momento, luego se dirigió rápidamente hacia la biblioteca. Con la esperanza de terminar su tarea de astronomía, quizás encontraría tiempo para ayudar a Ron a encontrar su rata. Sí, Scabbers no había aparecido desde aquella mañana. Ni siquiera Trevor, el compañero de Neville, llevaba tanto tiempo desaparecido. Quizás esa rata probablemente, tal vez, posiblemente, debería estar, ya muerta. Si bien es cierto que las ratas son bastante buenas para sobrevivir, la verdad es que la rata llamada Scabbers era tan vieja que Harry tenía la sensación de que podía morir en cualquier momento. Los pensamientos descabellados que rondaban por su mente no desviaron a Harry del camino correcto. Después de haber vivido en el castillo durante 2 años y medio, el chico recordaba bastantes senderos transitados con frecuencia. Al fin y al cabo, no era como ciertas personas que no tienen rumbo y necesitan un gato o un infler para guiarse mientras deambulan por el castillo. Callar, al oír que se abría la puerta, la señora Pince alzó la cabeza y vio a Harry entrar en la biblioteca. Frunció el ceño ligeramente, desconcertada. Era el primer día de puertas abiertas de Hogsmeade del semestre. Aunque lloviera afuera, lógicamente, esos pequeños magos traviesos no se perderían la oportunidad, así que ¿por qué era tan inusual hoy? Sin embargo, la señora Pince no dijo mucho, simplemente se lo recordó por costumbre. Absorto en pensamientos descabellados, Harry volvió a la realidad, aceleró el paso y caminó en silencio hacia las estanterías. Pociones, con el ceño fruncido, Harry recorrió con la mirada innumerables estanterías buscando lo que necesitaba, pero pronto se detuvo un instante, sus ojos se posaron involuntariamente en el escritorio encajado entre 2 estanterías no muy lejos de allí, donde estaban sentadas 2 figuras.
Era William, el señor mayor, y. Hermione. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, 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 ¿eh? Harry sintió como si su cerebro hubiera explotado. Todo lo peculiar que le había sucedido recientemente a Hermione se acotó instantáneamente en su mente. Ella asistía a todas las clases, pero inexplicablemente no estaba con él y Ron, a menudo aparecía de lugares extraños, solo para saludarlos brevemente y desaparecer de nuevo, frecuentemente tenía conversaciones que parecían descoordinadas, todo parecía conducir a una única respuesta definitiva. Hermione aprendió la técnica de clonación. ¿Eh? ¿Existe tal encanto? Harry se rascó la cabeza, dudando si acercarse o no. Mientras tanto, al notar que Kabuda tiraba de su manga, Harry siguió instintivamente la dirección de su pata. E inmediatamente vio a un chico escondido detrás de la estantería mordiéndose el dedo, con una expresión ligeramente atónita. Al ver la expresión del chico, William no pudo evitar suspirar. ¿Y qué ocurre? Al notar el movimiento, Hermione levantó la cabeza del libro para mirar a William y preguntó en voz baja, con el rostro pálido lleno de confusión. Final del capítulo.